La sangre se congela a 5 grados bajo cero. Elena lo aprendió esa noche, cuando encontró las huellas. No eran de sus hijos, no eran de nadie vivo. Marcas de pies descalzos que subían desde el acantilado, atravesaban la puerta cerrada con llave y terminaban frente a la cama donde dormía. 33 años trabajando para un patrón que la pagó con una casa maldita. Pero la maldición no era lo que ella creía. Y cuando finalmente descubrió la verdad enterrada bajo la roca, ya era demasiado tarde para salir. Si esta historia te atrapó desde la primera frase, suscríbete ahora porque lo que viene es aún más perturbador. Comenta desde qué país nos acompañas y si alguna vez has sentido una presencia inexplicable en tu hogar. Esto sucedió en la Patagonia, a principios de los años 50, y lo que Elena encontró cambiaría todo lo que creemos saber sobre la explotación, la codicia y el precio real de la dignidad. El viento de la Patagonia no aúlla, gime. Arrastra consigo el polvo salado y el lamento de un siglo de naufragios. Una voz ronca que parece narrar tragedias olvidadas. A principios de los años 50, esa costa era un desierto de piedras grises y promesas rotas. El cielo se rendía al mar en un abrazo metálico y frío. Cada respiración olía a olvido y salitre. Sobre un acantilado que cortaba el horizonte como cicatriz de herida antigua, se alzaba la casa. Un bloque de piedra y cemento más parecido a una tumba que a un hogar. Una mole testaruda, erosionada por la furia constante del Atlántico Sur. La única estructura visible en kilómetros. Una declaración de aislamiento en medio de la opresión latifundista que ahogaba las esperanzas de los pocos que se atrevían a llamar a esto tierra. La gente del pueblo la llamaba la Casa de los Naufragios. Nadie sabía exactamente por qué, o nadie quería recordarlo. Elena la observaba desde abajo, desde la orilla donde la espuma formaba encaje turbulento sobre los guijarros negros. Tenía 40 y tantos años, pero sus manos curtidas contaban la historia de alguien mucho mayor. 33 años de servicio en la estancia. 33 años de jornadas interminables donde el único descanso era el breve silencio antes del amanecer. 33 años doblegándose ante el mismo patrón que ahora, con una sonrisa tan fría como el acero, le había entregado las llaves de esta roca. A sus espaldas, sus 2 hijos esperaban en silencio. Mateo, de 16 años, tenía los hombros encorvados de quien ya conoce el peso del trabajo duro. Su hermana Clara, 2 años menor, apretaba contra su pecho una caja de cartón con las pocas pertenencias que llamaban suyas. Ambos miraban la casa con una mezcla de miedo y esperanza que Elena conocía demasiado bien. «Mamá», murmuró Clara, su voz apenas audible sobre el viento. «¿Estás segura de esto?» Elena no respondió de inmediato. La brisa helada le golpeaba el rostro, ese mismo viento que había secado sus lágrimas hacía años, cuando enterró a su marido. Él había muerto en la estancia, trabajando, siempre trabajando. Un accidente, dijeron. Una viga mal asegurada. Compensación. Ninguna. Solo la promesa de que ella podría seguir trabajando para mantener a sus hijos. Y ahora esto. Su pago. Su recompensa. Una casa que nadie quería. «Es nuestra», dijo finalmente, su voz áspera pero firme. «Es lo único que tenemos». Don Esteban Urquiza, el patrón, le había explicado con esa amabilidad falsa que usaba para disfrazar su desprecio. La casa llevaba 15 años abandonada. Problemas de humedad, había dicho. Aislamiento. Pero era sólida, funcional, perfecta para alguien como ella. Alguien que debería estar agradecida por tener un techo, aunque fuera de piedra erosionada y soledad. Elena sabía la verdad. Esta no era generosidad. Era una trampa. Un último juego del opresor. Darle algo que parecía valioso, pero que en realidad era una carga, un lugar que nadie más aceptaría, y luego esperar. Esperar a que ella fallara, a que no pudiera mantenerlo, a que las grietas invisibles se convirtieran en razones legales para quitárselo. Ya había comenzado con las amenazas veladas sobre defectos de construcción y vicios ocultos en la propiedad. Pero para Elena, incluso una trampa era mejor que seguir arrodillada. La dignidad, esa moneda invisible que le quedaba, valía más que el miedo.
Comenzaron a subir la cuesta pedregosa. Sus pasos resonaban huecos sobre la roca. La inmensidad del paisaje los empequeñecía. Figuras de arcilla moviéndose sobre un lienzo de gris y azul oscuro. El camino serpenteaba entre formaciones rocosas afiladas como dientes, y con cada paso, el rugido del mar se volvía más distante, como si se alejaran del mundo conocido. La entrada era una puerta de madera maciza, hinchada por la humedad y sellada por años de abandono. La cerradura estaba cubierta de óxido y sal. Elena insertó la llave que Urquiza le había dado. Tuvo que forzarla, girarla 2 veces y finalmente empujar con el hombro. La puerta cedió con un gemido prolongado, como si la casa misma protestara contra la intrusión. El primer aliento del interior los golpeó como una pared invisible. Aire denso, inmóvil, olor a cera vieja, a madera húmeda, a tiempo detenido. Un silencio tan profundo que dolía en los oídos. Elena dio un paso adelante, sus botas resonando sobre el piso de piedra. Mateo y Clara la siguieron pegados a su espalda. Esperaban ruina, polvo, telarañas, paredes derrumbadas, la huella visible del abandono total. Pero lo que encontraron fue algo mucho más inquietante. Todo estaba cubierto con sábanas blancas. Los muebles, las sillas, lo que parecía ser un aparador contra la pared. Incluso un candelabro que colgaba del techo estaba envuelto en lino, como si alguien hubiera preparado la casa para una larga ausencia, como si los antiguos moradores hubieran salido con la intención de volver mañana, pero mañana nunca llegó. Y ahora, 15 años después, todo permanecía exactamente igual. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Caminó lentamente hacia el centro de la sala. La luz que entraba por las ventanas era grisácea, filtrada por la capa de sal que cubría los vidrios. Las sombras se extendían largas y deformadas. «Esto es extraño», susurró Mateo, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué está todo así?» Clara no dijo nada. Se había quedado paralizada junto a la puerta, sus ojos muy abiertos fijos en algo que Elena no podía ver. «Clara, ¿qué pasa?». La niña señaló con mano temblorosa hacia una esquina de la sala. Allí, medio oculto por las sombras, había un espejo alto cubierto también con una sábana blanca, pero la tela se había deslizado parcialmente, revelando el cristal oscurecido. «¿Hay alguien?», murmuró Clara. «Vi a alguien en el espejo». «No hay nadie aquí excepto nosotros», dijo Elena, aunque su propia voz carecía de convicción. Se acercó al espejo y de un tirón arrancó la sábana. Una nube de polvo explotó en el aire, haciéndolos toser. Cuando se asentó, Elena se vio reflejada. Una mujer de rostro anguloso, ojos cansados, cabello oscuro recogido en una trenza apretada. Detrás de ella, Mateo y Clara. Nadie más. «¿Ves? Solo somos nosotros». Pero incluso mientras lo decía, Elena sintió algo. No era un sonido. No era un movimiento visible. Era una presencia. Algo en la atmósfera misma de la casa que observaba, que esperaba, que respiraba sin pulmones. Decidió ignorarlo. No podía permitirse el lujo del miedo. «Mateo, ayúdame a quitar estas sábanas. Clara, abre las ventanas. Necesitamos luz y aire fresco». Durante las siguientes horas trabajaron en silencio, transformando la casa espectral en algo vagamente habitable. Cada sábana que retiraban revelaba muebles sorprendentemente bien conservados. Una mesa de comedor de madera oscura, sillas con respaldos tallados, un sofá de cuero agrietado pero sólido, estanterías vacías, una cocina antigua pero funcional. En la pared principal de la sala descubrieron algo que los hizo detenerse. Un retrato. Una familia. Un hombre de bigote espeso y traje oscuro. Una mujer de vestido alto y expresión severa. Y 3 niños de distintas edades. Todos miraban a la cámara con esa seriedad forzada típica de las fotografías antiguas. «¿Quiénes eran?», preguntó Clara. Elena estudió el retrato. Había algo en los ojos del hombre que le resultaba familiar, aunque no podía ubicar por qué. Una dureza, una frialdad. «No lo sé. La gente que vivía aquí antes, supongo». «¿Y por qué se fueron?». «No lo sé, Clara, pero quería saberlo. Necesitaba saberlo».
Cuando cayó la noche, la casa se transformó. Las sombras se espesaron. El viento aumentó su intensidad, golpeando las ventanas con furia renovada. El mar, invisible en la oscuridad, rugía como una bestia hambrienta al pie del acantilado. Cenaron en silencio, pan duro, queso y té caliente. La única luz provenía de 2 velas que Elena había encontrado en un cajón. Sus llamas temblaban con cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas. ¿Escuchan eso?, preguntó Mateo de repente. Elena levantó la vista. ¿Qué cosa? Como pasos en el piso de arriba. Los 3 se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, y entonces lo oyeron. Un sonido leve pero inconfundible. Crujidos rítmicos, como si alguien caminara lentamente por el 2.º piso. Elena se puso de pie, su silla raspando contra el suelo. «Quédense aquí». «Mamá, no». Clara agarró su brazo. «No subas. Probablemente es solo la madera asentándose. O el viento». Pero no sonaba como la madera asentándose. Sonaba como pasos. Elena tomó una de las velas y se dirigió hacia la escalera. Era empinada y estrecha, con escalones de piedra gastados por décadas de uso. Subió lentamente, la llama de la vela proyectando sombras danzantes en las paredes. El 2.º piso consistía en un pasillo con 4 puertas, todas cerradas. Los pasos habían cesado. Elena se detuvo en el rellano, su corazón latiendo con fuerza. El silencio era absoluto. Abrió la primera puerta, un dormitorio vacío, paredes desnudas, una cama sin colchón, nada más. La 2.ª puerta revelaba lo mismo, un espacio abandonado. La 3.ª puerta estaba atascada. Elena empujó con fuerza y finalmente cedió. Este cuarto era diferente. Había muebles, una cama con colchón, todavía hecha con sábanas amarillentas, una cómoda, un armario, como si alguien simplemente hubiera dejado de existir a mitad de su vida cotidiana. Sobre la cómoda, Elena vio algo que la hizo acercarse. Una fotografía en marco de plata, empañada pero visible. Era el mismo hombre del retrato de abajo, pero más joven. Y junto a él, sonriendo con una alegría que contrastaba con la severidad del retrato familiar, estaba otra persona. Elena acercó la vela para ver mejor. Y entonces, su sangre se congeló. El hombre en la fotografía, el joven sonriente junto al dueño de esta casa, era inconfundible incluso décadas más joven. Era don Esteban Urquiza, su patrón. En ese momento, desde abajo, Elena escuchó a Clara gritar. Elena dejó caer la fotografía. El marco se estrelló contra el suelo de madera, el cristal explotando en fragmentos brillantes. Corrió hacia la escalera, la vela extinguiéndose en su carrera, dejándola en oscuridad total. Sus botas golpeaban los escalones de piedra mientras descendía a toda velocidad, el corazón martilleando en su pecho. ¡Clara! ¡Mateo!, irrumpió en la sala. Sus hijos estaban pegados contra la pared opuesta, los rostros pálidos de terror absoluto. Mateo tenía un brazo protector alrededor de su hermana. Clara temblaba violentamente, señalando hacia la ventana principal. «Ahí, lo vimos. Había alguien mirando». Elena giró hacia la ventana. No había nada, solo la oscuridad impenetrable de la noche patagónica y su propio reflejo fantasmal en el vidrio. «¿No hay nadie?», dijo, aunque su voz carecía de firmeza. Se acercó a la ventana y presionó su rostro contra el cristal frío, usando las manos para bloquear el reflejo de las velas. Afuera, la noche era una masa negra e indistinguible. El acantilado caía directo al mar invisible. No había ningún lugar donde alguien pudiera estar parado sin caer al vacío. «Estaba ahí», insistió Mateo. «Un hombre. Nos miraba fijamente, y luego simplemente desapareció. Era viejo», agregó Clara entre sollozos. Tenía el rostro muy pálido, y sus ojos... Mamá, sus ojos estaban completamente negros. Elena sintió que algo helado recorría su columna vertebral. Quería decirles que era su imaginación, el miedo en una casa nueva, las sombras jugando trucos. Pero ella misma había sentido la presencia, y ahora sabía algo que ellos no, que esta casa tenía una conexión directa con Urquiza, una historia que él nunca había mencionado. «Escúchenme», dijo.
arrodillándose frente a ellos y tomando sus manos. Estaban heladas. Vamos a cerrar todas las puertas y ventanas. Vamos a quedarnos juntos esta noche. En la mañana, a la luz del día, todo se verá diferente. Pero incluso mientras lo decía, Elena sabía que estaba mintiéndoles. Y por la forma en que Mateo la miraba, él también lo sabía. Pasaron esa primera noche acurrucados en la sala, los tres juntos bajo mantas ásperas, las velas ardiendo hasta convertirse en charcos de cera. Ninguno durmió realmente. Cada crujido de la casa, cada gemido del viento, cada golpe distante los hacía sobresaltarse. Fue cerca del amanecer cuando Elena finalmente cayó en un sueño ligero e inquieto. Y soñó. Soñó con el mar, con un barco que se acercaba a la costa en medio de una tormenta, con hombres gritando en la cubierta mientras las olas los arrastraban. Soñó con luces en el acantilado, luces que parpadeaban en un patrón extraño, guiando al barco no hacia la seguridad, sino hacia las rocas. Soñó con el sonido del casco destrozándose, con cuerpos hundiéndose en aguas negras, con manos que se extendían hacia una salvación que nunca llegaría. Y soñó con un hombre parado en este mismo acantilado, observando el naufragio con una linterna en la mano y una sonrisa en el rostro. Un hombre joven entonces, pero inconfundible. Urquiza. Elena despertó con un grito ahogado en la garganta. La luz gris del amanecer se filtraba por las ventanas. Mateo y Clara seguían dormidos, agotados por el miedo. Elena se levantó silenciosamente y caminó hacia la ventana. El paisaje diurno era brutalmente hermoso. El mar se extendía hasta el infinito, de un azul metálico bajo el cielo pálido. Las rocas negras brillaban con la espuma, y allá abajo, en la playa de Guijarros, Elena vio algo que la hizo contener la respiración. Huellas. Huellas de pies descalzos que subían desde la orilla, serpenteaban entre las rocas y subían por el sendero hacia la casa. Elena abrió la puerta principal de golpe y salió al aire helado de la mañana. Siguió las huellas con la mirada. Subían la cuesta. Se acercaban a la puerta y entonces se detenían, justo frente a la entrada. No había huellas de regreso. Con manos temblorosas, Elena examinó el suelo alrededor de la puerta. Las marcas eran claras en el polvo y la tierra húmeda. Pies descalzos, de tamaño adulto, y estaban húmedas. No de rocío, sino de agua de mar. Podía ver pequeños charcos donde los pies habían estado. Algo o alguien había subido desde el mar durante la noche y se había detenido justo frente a su puerta. «Dios mío», susurró. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde podría encontrarlas. Esa misma tarde, después de asegurarse de que Mateo y Clara estuvieran ocupados limpiando el segundo piso con instrucciones estrictas de no separarse, Elena caminó los 8 kilómetros hasta el pueblo. El viento la acompañó todo el camino tirando de su abrigo como si intentara detenerla. El pueblo era poco más que una colección de edificios bajos de madera y piedra apiñados alrededor de un muelle medio destruido. Una tienda general, una cantina, una capilla con el campanario torcido. Quizás 50 habitantes en total, todos empleados directa o indirectamente por Urquiza y su estancia. Elena se dirigió directamente a la tienda. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando entró. El interior olía a tabaco, a aceite de lámpara y a especias. Detrás del mostrador estaba don Tomás, un hombre de 60 y tantos años con una barba gris desordenada y ojos que habían visto demasiado. «Elena», dijo con una mezcla de sorpresa y algo que parecía lástima. «¿Te has mudado entonces? ¿A la casa en la roca?» «Sí». Hubo un silencio incómodo. Don Tomás limpió el mostrador innecesariamente con un trapo sucio. «¿Necesitas provisiones?» «Necesito información». El viejo la miró con cautela. «¿Qué tipo de información?» «Sobre la casa, sobre quién vivía allí antes, sobre por qué está abandonada». Don Tomás dejó de limpiar. Sus ojos se desviaron hacia la puerta como asegurándose de que nadie más pudiera oírlos. «Elena, hay cosas que es mejor no saber. Ya es demasiado tarde para eso. Algo está pasando en esa casa. Necesito entender qué». El viejo suspiró profundamente. Se sirvió un vaso de aguardiente de una botella bajo el mostrador y tomó un largo trago antes de hablar.
La familia Aldunate, ese era su nombre. Rodrigo Aldunate, su esposa Beatriz y sus 3 hijos. Vivieron en esa casa durante casi 20 años. Rodrigo era el capataz de Urquiza en aquel entonces, a finales de los años 30. ¿Y qué les pasó? Una noche simplemente desaparecieron. Todos, los 5. Fue en invierno de 1937, una tormenta terrible. Al día siguiente, cuando el capataz nuevo fue a buscarlos para el trabajo, la casa estaba vacía, como si se hubieran evaporado. La comida todavía estaba en la mesa, las camas hechas, pero ni un alma. Elena sintió un escalofrío. ¿Los buscaron? Por supuesto, durante semanas. Pensaron que quizás habían intentado huir por mar, que la tormenta los había sorprendido. Pero nunca encontraron cuerpos, nunca encontraron nada. Simplemente se fueron. ¿Y Urquiza? ¿Qué dijo él? La expresión de don Tomás se oscureció. Urquiza dijo que era una tragedia, que debían haber sido arrastrados por la tormenta. Lloró en el funeral simbólico, si puedes creerlo. Él y Rodrigo eran como hermanos, ¿sabes? Crecieron juntos. Urquiza heredó las tierras de su padre, y Rodrigo se convirtió en su mano derecha. Como hermanos. Elena recordó la fotografía que había encontrado. Sí, pero después de la desaparición, algo cambió en Urquiza. Se volvió más duro, más cruel con los trabajadores, como si algo dentro de él se hubiera roto, o como si hubiera ganado algo. ¿Ganado algo? ¿Qué quieres decir? Don Tomás negó con la cabeza. Solo rumores, habladurías de viejas. Pero algunas personas decían que Rodrigo había descubierto algo sobre el negocio de Urquiza, algo que podría haberlo arruinado. ¿Qué tipo de cosa? El viejo se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta un susurro áspero. Los naufragios, Elena. Hubo demasiados naufragios en esa costa durante esos años. Barcos que se estrellaban contra las rocas en la niebla. Barcos cargados con mercancías valiosas. Y siempre, Urquiza era el primero en llegar a los restos. Tenía derechos de salvamento, ¿entiendes? Se quedaba con todo lo que el mar escupía. Elena sintió que algo se conectaba en su mente. Su sueño, las luces en el acantilado. ¿Estás diciendo que él causaba los naufragios? No estoy diciendo nada. Don Tomás se enderezó bruscamente. Solo te cuento lo que otros decían. Rumores de luces falsas en la niebla. Señales que confundían a los capitanes. Pero nunca se probó nada. Y después de que los Aldunate desaparecieron, nadie más se atrevió a hacer preguntas. Porque tenían miedo. Porque los que hacían preguntas también desaparecían. Elena sintió que su boca se secaba. ¿Cuántos? 3 trabajadores más en los años siguientes, todos afirmando haber visto cosas extrañas cerca del acantilado. Todos desaparecidos durante tormentas. Oficialmente, accidentes. Pero Elena, don Tomás la miró directamente a los ojos. Nadie va a esa casa. Nadie excepto tú. Porque todos saben que está maldita. Y Urquiza lo sabe también. Entonces, ¿por qué me la dio? Porque eres peligrosa para él de otra manera. 33 años de servicio. Conoces sus secretos, sus prácticas. Si hablaras, si testificaras sobre las condiciones en la estancia, te necesitaba callada. ¿Y qué mejor manera que darte algo que nadie más quiere? Ahora estás en deuda con él. Ahora estás aislada. Y si algo te pasa en esa casa, bueno, todos dirán que fue la maldición. Elena sintió que la rabia ardía en su pecho, desplazando al miedo. Todo encajaba. La generosidad falsa, las amenazas veladas sobre defectos en la propiedad. Urquiza no solo le había dado una casa maldita, le había dado su propia tumba. ¿Pero la maldición? Dijo lentamente. ¿Es real? Don Tomás tomó otro trago largo. He vivido en este pueblo toda mi vida, Elena. He visto cosas que no puedo explicar. Luces en la casa cuando nadie vive allí. Sombras que se mueven en las ventanas. Y he oído las historias de los pescadores. Dicen que en las noches de niebla pueden ver figuras en el acantilado. Figuras empapadas, caminando en círculos, como buscando algo que perdieron. Los náufragos, los muertos que nunca fueron enterrados, los que Urquiza dejó ahogarse. Si los rumores son ciertos, hay docenas de ellos en el fondo de esas aguas.
Y según las viejas, los muertos por avaricia no descansan, no pueden. Están atrapados, reviviendo su última noche una y otra vez. Elena se quedó en silencio procesando todo. Finalmente preguntó, ¿por qué me estás contando todo esto? ¿Trabajas para Urquiza? ¿No tienes miedo? Don Tomás sonrió amargamente. Soy un viejo. ¿Qué más puede quitarme? Y además, tu marido, Carlos, era un buen hombre. No merecía morir como murió. Fue un accidente. ¿Tú crees eso? Elena lo miró fijamente. ¿Qué estás insinuando? Elena sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Había sospechado, por supuesto. En las noches oscuras, sola con su dolor, había permitido que la duda se filtrara. Pero escucharlo dicho en voz alta, por otra persona. Vete de esa casa, dijo don Tomás con urgencia. Mientras puedas, llévate a tus hijos y vete. Hay otros pueblos, otros lugares. ¿Y vivir cómo? ¿Con qué dinero? Esa casa es lo único que tengo. Es una trampa, Elena. Si te quedas, si algo te pasa, Urquiza recupera la propiedad y nadie hará preguntas. Es el plan perfecto. Elena apretó los puños. No voy a huir. No otra vez. Ya huí toda mi vida, doblándome, aceptando, tragándome mi orgullo. Si Urquiza quiere esa casa de vuelta, tendrá que quitármela. Y si hay algo en esa roca, fantasmas o lo que sea, voy a descubrir la verdad. Don Tomás la miró con una mezcla de admiración y pena. Eres tan terca como tu marido. Eso te va a matar. O me va a liberar. Elena compró las provisiones que necesitaba: pan fresco, sal, aceite, velas adicionales, y emprendió el largo camino de regreso. El sol ya comenzaba su descenso cuando divisó la casa en la distancia, su silueta oscura recortada contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. Mientras caminaba, su mente trabajaba febrilmente. Si Urquiza había causado naufragios, si había matado a esas personas por codicia, entonces los espíritus en la casa no eran simplemente almas perdidas, eran víctimas, y quizás, solo quizás, querían que alguien supiera la verdad. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué no habían aparecido en todos estos años de abandono? La respuesta llegó como un relámpago de comprensión. Porque ella era diferente. Ella no era una testigo casual ni una víctima pasiva. Ella era alguien que Urquiza había lastimado directamente. Alguien con razones para buscar justicia. Los fantasmas no la estaban cazando, la estaban buscando. Cuando llegó a la casa, encontró a Mateo y Clara en la cocina, preparando una cena simple con lo poco que tenían. Se veían exhaustos, pero más calmados que por la mañana. «Mamá», dijo Clara al verla entrar, «encontramos algo». Elena dejó las provisiones sobre la mesa. ¿Qué cosa? Una puerta. En el segundo piso, estaba escondida detrás del armario en la última habitación. Un escalofrío recorrió a Elena. ¿La abrieron? Mateo negó con la cabeza. Está cerrada con llave. Pero mamá, se oye algo del otro lado, como agua, como si hubiera una gotera o algo así. Los tres subieron juntos. La habitación en cuestión era pequeña, con una sola ventana que daba al mar. El armario antiguo había sido apartado, revelando una puerta baja en la pared, apenas visible, pintada del mismo color que el resto. Tenía una cerradura de hierro oxidado, sin llave a la vista. Elena se arrodilló y presionó su oído contra la madera. Mateo tenía razón. Había un sonido, no exactamente agua goteando, sino algo más constante, como un goteo rítmico, como un reloj líquido marcando el tiempo. «Necesitamos abrirla», dijo Elena. «¿Estás segura?», preguntó Clara, su voz temblorosa. «Segura no, pero necesito saber qué hay ahí». Bajaron a buscar herramientas. Elena encontró un martillo viejo y un cincel en lo que parecía haber sido un pequeño taller en la parte trasera de la casa. Cuando regresaron, la luz del día ya se desvanecía rápidamente. Elena insertó el cincel en el marco de la puerta y comenzó a golpear con el martillo. La madera estaba hinchada por la humedad, pero también estaba podrida. Después de varios minutos de trabajo, el marco cedió con un crujido. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una escalera descendente. No era simplemente un cuarto escondido. Era un pasaje que bajaba hacia las entrañas de la roca. El olor que emergió era nauseabundo: sal,
humedad y algo más, algo orgánico y podrido. «Yo voy primero», dijo Elena, encendiendo una vela. «Ustedes quédense aquí». «No». Mateo se puso firme junto a ella. «¿Vamos juntos o no vas?». Elena quiso protestar, pero la determinación en los ojos de su hijo la detuvo. Era casi un hombre ya, y tenía el mismo fuego que había tenido su padre. «Está bien, pero Clara se queda arriba». «De ninguna manera». Clara tomó otra vela. «No me van a dejar sola aquí». No había tiempo para discutir. Elena comenzó a descender, la vela proyectando sombras temblorosas en las paredes de roca húmeda. Los escalones eran irregulares, tallados directamente en la piedra. El sonido de goteo se hacía más fuerte con cada paso. Descendieron quizás 20 escalones antes de que el pasaje se nivelara en un túnel bajo. Tenían que agacharse para avanzar. Las paredes brillaban con humedad. El aire era denso, difícil de respirar. Y entonces, el túnel se abrió en una cámara. Elena levantó la vela y lo que vio la hizo contener un grito. La cámara era natural, una caverna en el interior del acantilado, pero no estaba vacía. Las paredes estaban cubiertas con objetos, cajas apiladas, barriles, cofres, todo cubierto de moho y sal, pero claramente almacenado intencionalmente. Y en el centro de la cámara había agua, un charco negro que se extendía varios metros, alimentado por la filtración del mar a través de las grietas en la roca. El goteo constante resonaba en el espacio cerrado, pero lo que realmente aterrorizó a Elena fue lo que estaba en el agua. Huesos, no uno o dos, docenas, quizás cientos, esparcidos por el fondo del charco, visibles bajo la superficie oscura. Cráneos que los miraban con cuencas vacías, costillas que sobresalían como los dedos de manos suplicantes. «Dios mío», susurró Mateo. Clara comenzó a sollozar silenciosamente. Elena se obligó a acercarse más, levantando la vela para iluminar mejor. Los huesos no eran antiguos, siglos de antigüedad. Algunos todavía tenían jirones de tela adheridos, restos de ropa. Y allí, medio hundido en el lodo, Elena vio algo que la hizo temblar. Un reloj de bolsillo, la cadena todavía conectada a lo que alguna vez fue un chaleco. Se arrodilló cuidadosamente al borde del charco y con mano temblorosa usó un palo para traer el reloj más cerca. Lo sacó del agua. Estaba oxidado, detenido para siempre. Pero en la tapa trasera, grabado con letras elegantes, había un nombre. Capitán Eduardo Montalvo, 1936. «¿Quién es?», preguntó Mateo. «No lo sé, pero creo que era el capitán de uno de los barcos que naufragaron». Elena miró alrededor de la cámara con nueva comprensión. Esta no era simplemente una cueva, era una tumba, y también era un almacén. Urquiza no solo había causado los naufragios, había saqueado los restos y escondido el botín aquí, en el sótano de la casa de su mejor amigo. Y Rodrigo Aldunate lo había descubierto. Por eso desaparecieron, dijo Elena en voz alta, las piezas finalmente encajando. La familia Aldunate. Rodrigo encontró esto. Encontró la evidencia de lo que Urquiza estaba haciendo. Y Urquiza los mató a todos. ¿Cómo?, preguntó Clara. ¿Cómo mató a 5 personas sin que nadie lo supiera? Elena miró el charco de agua negra. Los ahogó aquí mismo, en esta cámara, y luego arrojó sus cuerpos al mar durante la tormenta. Por eso nunca los encontraron. Por eso la casa quedó exactamente como estaba, con la comida en la mesa, porque no se fueron. Fueron traídos aquí, a la fuerza, y asesinados. Un sonido repentino los hizo girar. Un chapoteo en el agua. Las 3 velas que llevaban parpadearon al mismo tiempo, como si una ráfaga de viento hubiera pasado a través de la cámara sellada. Y entonces lo vieron. Una figura emergiendo del agua. No, varias figuras. Formas translúcidas que se levantaban del charco, chorreando agua que no era realmente agua. Sus rostros eran borrosos, como vistos a través de un vidrio empañado, pero sus ojos eran claros. Y estaban llenos de un dolor tan profundo que Elena sintió que le atravesaba el pecho. No eran amenazantes, eran suplicantes. Una de las figuras, más clara que las otras, se adelantó. Era un hombre de mediana edad con bigote. Rodrigo Aldunate.
Elena lo reconoció del retrato. Él no habló, pero Elena escuchó su voz en su mente de todos modos. No eran palabras exactamente, sino pensamientos, sentimientos, imágenes que se volcaban en su conciencia. Vio la noche de la desaparición. Vio a Rodrigo confrontando a Urquiza sobre el descubrimiento. Vio la traición en los ojos de su antiguo amigo. Vio a Urquiza trayendo a otros hombres, arrastrando a Rodrigo, a Beatriz, a los 3 niños aterrorizados hasta esta cámara. Vio el agua subiendo, las súplicas, los gritos ahogados, la oscuridad final, y vio algo más. Vio que Urquiza había sellado la cámara después, creyendo que el secreto estaba enterrado para siempre. Pero las almas no pudieron descansar. Quedaron atrapadas aquí, en el lugar de su muerte, condenadas a revivir su asesinato una y otra vez. Necesitaban que alguien supiera. Necesitaban justicia. Elena cayó de rodillas, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho, pero no sé cómo ayudarlos. ¿Qué puedo hacer? Nadie me creería. Urquiza es demasiado poderoso». La figura de Rodrigo extendió una mano espectral y señaló hacia una de las cajas apiladas contra la pared. Elena se acercó con piernas temblorosas. La caja estaba sellada, pero la madera estaba podrida. La abrió con facilidad. Dentro había documentos, papeles envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad. Elena los sacó con cuidado y los desplegó a la luz de la vela. Eran registros, manifiestos de carga, bitácoras de barcos y cartas. Cartas de Urquiza a contactos en el continente, coordinando las señales y los salvamentos. Evidencia documental de toda la operación criminal. Rodrigo había recopilado pruebas. Antes de confrontar a Urquiza, había guardado las pruebas aquí, probablemente planeando entregárselas a las autoridades, pero nunca tuvo la oportunidad. Elena levantó los papeles. Esto podría destruirlo. La figura de Rodrigo asintió lentamente. Y luego, una por una, las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse. No en paz, todavía no, pero con algo que parecía esperanza. Elena, Mateo y Clara salieron de la cámara en silencio, llevando los documentos como si fueran la cosa más preciosa del mundo. Y lo eran. Eran la verdad. Eran justicia esperando durante casi 15 años. Cuando llegaron arriba, la noche había caído completamente. Sellaron la entrada de la cámara secreta nuevamente, empujando el armario de vuelta a su lugar. Nadie podía saber que habían encontrado esto. No todavía. Elena miró los documentos esparcidos sobre la mesa de la cocina. Había suficiente aquí para enviar a Urquiza a prisión por el resto de su vida. Asesinato múltiple, piratería, robo. Pero ¿a quién se los entregaría? Urquiza controlaba este pueblo, controlaba a la policía local, controlaba todo. «Necesitamos llevar esto a la ciudad», dijo Mateo. «A Comodoro Rivadavia. Allí hay autoridades que no están bajo su control. Son 3 días de viaje», respondió Elena. «Y no podemos salir todos. Si Urquiza nota que nos fuimos con los documentos, enviará gente tras nosotros. Tiene hombres violentos. Entonces uno de nosotros va», dijo Mateo. «Yo puedo hacerlo. Soy rápido». «No», Elena negó rotundamente. «Eres un niño todavía. Si te atrapan». «Tengo 16 años, mamá. Papá tenía mi edad cuando comenzó a trabajar en la estancia». El nombre de Carlos colgó en el aire entre ellos, como un fantasma más. Elena miró a su hijo, viendo por primera vez no al niño que había protegido, sino al hombre en que se estaba convirtiendo. Tenía la mandíbula de su padre, su misma determinación terca. «Está bien», dijo finalmente, «pero no irás solo». Esa noche, Elena escribió una carta detallada explicando todo lo que habían descubierto. Envolvió los documentos originales en tela encerada, los metió en una bolsa de cuero y le dio instrucciones precisas a Mateo sobre cómo encontrar la oficina del fiscal provincial en Comodoro Rivadavia. «Te vas al amanecer», le dijo. «Caminas hasta el pueblo y tomas el primer autobús. No hables con nadie de aquí. Mantén la bolsa contigo en todo momento. Y cuando llegues, no aceptes que te desvíen a oficinas locales. Tiene que ser el fiscal provincial, ¿entiendes?» Mateo asintió solemnemente. «¿Y ustedes? ¿Estarán bien?» «Estaremos bien.
Urquiza no sabe que encontramos algo, y no hay razón para que venga aquí. Pero Elena se equivocaba. A medianoche, el golpe en la puerta los despertó a los tres. No era un golpe educado. Era violento, insistente. El tipo de golpe que da a alguien acostumbrado a que las puertas se abran ante él. Elena se levantó rápidamente, su corazón acelerado. Miró a Mateo y Clara, que la observaban con ojos muy abiertos desde sus mantas. «Escóndanse», susurró. «Toma la bolsa y escóndanse en la cámara. Ahora». «¡Mamá! ¡Ahora!». Mientras Mateo y Clara corrían escaleras arriba, Elena se dirigió a la puerta. Respiró profundo, tratando de calmar sus nervios, y la abrió. Urquiza estaba parado en el umbral, flanqueado por dos hombres grandes con rostros duros. El patrón vestía su habitual traje oscuro, completamente fuera de lugar en medio de la noche patagónica. Su sonrisa era una línea fina y fría. «Elena», dijo con voz suave, «qué descortés de mi parte visitarte tan tarde. Pero me temo que tenemos asuntos urgentes que discutir. Son más de las 12 de la noche, don Esteban. Lo que sea puede esperar hasta mañana». «Me temo que no». Urquiza empujó la puerta con firmeza y entró sin invitación. Sus hombres lo siguieron. «Verás, me han llegado noticias preocupantes. Parece que has estado haciendo preguntas en el pueblo, preguntando sobre cosas que no te conciernen». Elena mantuvo su expresión neutral. «Simplemente quería saber sobre la historia de mi nueva casa. No hay nada de malo en eso». «¿No?». Urquiza caminó lentamente por la sala, tocando los muebles, examinando las paredes. «Don Tomás tiene una lengua muy floja. Le pagué bien para que mantuviera ciertas historias para sí mismo. Parece que necesito recordarle el valor del silencio». Un escalofrío recorrió a Elena. «No le haga daño, solo fue amable conmigo». «Oh, no te preocupes por don Tomás. Me preocupo más por ti, Elena, y por tus hijos. ¿Dónde están, por cierto? Es tarde para que estén despiertos, durmiendo, arriba». «¿Sí?». Urquiza miró hacia la escalera. «Qué niños tan obedientes. No hacen ruido en absoluto». Se volvió hacia ella, y su máscara de amabilidad se deslizó, revelando algo frío y calculador debajo. «Dejemos de fingir, Elena. Sé que encontraste algo. Esta casa guarda secretos, y tú has sido lo suficientemente tonta como para ir buscándolos. No sé de qué habla». «¿No?». Urquiza se acercó a ella. «Rodrigo era mi amigo, mi hermano en todo menos en sangre. Y era débil. Tenía escrúpulos, moral, esas cosas que impiden a los hombres hacer lo necesario para sobrevivir. Cuando descubrió lo de los barcos, actuó como si yo fuera un monstruo, como si tuviera alguna alternativa». Elena sintió que la rabia crecía en su pecho, desplazando al miedo. «Mataste a 5 personas inocentes. 3 de ellos eran niños». «Ah, entonces sí lo sabes». Urquiza sonrió sin humor. «Los niños fueron una desgracia, lo admito. Pero Rodrigo no me dejó opción. Amenazó con ir a las autoridades. Hubiera destruido todo lo que construí. Mi familia había sido dueña de estas tierras durante generaciones. ¿Y qué recibimos? Deudas. Tierra que no producía. Los naufragios fueron la única forma de salvar el patrimonio familiar. Asesinaste a docenas de personas por dinero. Los salvé de ahogarse y tomé lo que necesitaba para sobrevivir. Es lo mismo que hacen todos los terratenientes, solo que yo fui más creativo. Y habría salido perfecto si Rodrigo no hubiera desarrollado una conciencia». Urquiza negó con la cabeza. «Después de ocuparme de él y su familia, cerré esa cámara. Pensé que el secreto estaba enterrado para siempre. Pero esta casa nunca me dejó en paz. Las cosas que vi aquí, los sonidos. Por eso la mantuve cerrada todos estos años, hasta que decidiste usarla para deshacerte de mí». «Exactamente. Eres problemática, Elena. 33 años en mi estancia. Conoces demasiado, y últimamente has estado demasiado cerca de otros trabajadores descontentos. Si comenzaran a organizarse, a hablar con las autoridades sobre condiciones laborales, salarios, sería inconveniente. Darte esta casa resolvía varios problemas. Te aislaba, te hacía dependiente de mi generosidad. Y si algo te pasaba aquí, bueno, la casa está maldita, todos lo saben». Elena apretó los puños. «¿Cómo le pasó algo a mi marido?». La expresión de Urquiza no cambió. «Tu marido era un alborotador, igual que Rodrigo.
Los alborotadores tienen accidentes. Fue entonces cuando Elena lo supo con certeza. Carlos no había muerto en un accidente. Urquiza lo había matado. Y ahora venía por ella y por sus hijos. «¿Qué quieres?», preguntó con voz tensa. «Los documentos que encontraste. Sé que están aquí, los manifiestos, las cartas. Rodrigo los escondió antes de que pudiera detenerlo. Busqué esta maldita casa durante años y nunca encontré dónde los puso. Pero tú, con tu suerte de los condenados, los encontraste. No tengo idea de qué hablas». Urquiza asintió a uno de sus hombres. El matón más grande se acercó a Elena y la agarró del brazo con fuerza brutal. «Podemos hacer esto de la manera fácil o difícil», dijo Urquiza. «Dame los documentos, firma una renuncia a la propiedad de esta casa y te daré suficiente dinero para que tú y tus hijos puedan empezar de nuevo en otro lugar. Lejos, muy lejos. Y si me niego, entonces tendré que asegurarme de que no puedas hablar. Y tus hijos, lamentablemente, también sabrían demasiado. No puedo permitir cabos sueltos». Elena sintió que el terror la inundaba, pero también la rabia. Este hombre había matado a su marido. Había matado a una familia entera. Había causado docenas de muertes por pura codicia. Y ahora amenazaba a sus hijos. «Los documentos no están aquí», mintió. «Los envié con alguien de confianza a Comodoro Rivadavia esta mañana. Ya deben estar en manos del fiscal provincial». Era una apuesta desesperada. Si Urquiza le creía, quizás entraría en pánico, cometería un error. Si no le creía, estaba muerta de todas formas. La expresión de Urquiza se oscureció peligrosamente. «Estás mintiendo». «¿Estoy? ¿Por qué más crees que estuve en el pueblo hoy? No fue solo para hacer preguntas. Fue para encontrar a alguien que pudiera sacar los documentos de aquí sin que tus hombres lo notaran». Urquiza estudió su rostro, buscando señales de engaño. Elena mantuvo su expresión firme, aunque por dentro estaba aterrorizada. «Registren la casa», ordenó Urquiza a sus hombres. «Cada habitación, cada rincón. Si los documentos están aquí, los encontrarán». Los matones se dispersaron. Elena escuchó sus pasos pesados subiendo la escalera, abriendo puertas, volcando muebles. Su mente corría. Mateo y Clara estaban escondidos en la cámara secreta, mientras no encontraran la entrada oculta. Pasaron 15 minutos que parecieron horas. Finalmente, los hombres regresaron, negando con la cabeza. «No hay nada, patrón, ni documentos, ni los niños». Urquiza se volvió hacia Elena con ojos entrecerrados. «¿Dónde están tus hijos, Elena?» «Te lo dije. Durmiendo. Mis hombres revisaron todas las habitaciones. No hay nadie más en esta casa». Elena fingió sorpresa. «Entonces deben haber salido. Probablemente se asustaron cuando escucharon los golpes y huyeron por la parte de atrás. ¿En medio de la noche? ¿En este frío? Son adolescentes asustados. ¿Qué esperabas?». Urquiza la miró durante un largo momento. Luego, inesperadamente, comenzó a reír. Era una risa seca, sin humor. «Eres buena mintiendo, Elena. Mejor de lo que pensé, pero no importa. Si los documentos realmente están en camino a Comodoro Rivadavia, mis contactos allí se ocuparán de interceptarlos. Tengo gente en todas partes. Y en cuanto a ti», hizo un gesto. El matón que sostenía su brazo apretó más fuerte, haciéndola jadear de dolor. «Vas a desaparecer, igual que los Aldunate. Otra tragedia. Una viuda desesperada que no pudo soportar su soledad y se arrojó desde las cantotas del acantilado. Tus hijos, donde quiera que estén, aparecerán eventualmente, y cuando lo hagan, les haré saber que su madre está muerta por su propia mano. Vivirán con esa culpa el resto de sus vidas». Elena sintió que la desesperación la invadía. Había apostado y había perdido. No había manera de salir de esto. Y entonces la temperatura en la habitación cayó drásticamente. Su aliento se volvió visible. El fuego en la chimenea se apagó de repente, dejándolos en la oscuridad casi total, iluminados solo por la luna que entraba por las ventanas. «¡Qué demonios!», murmuró uno de los matones. Las ventanas comenzaron a temblar en sus marcos. Un gemido bajo y profundo resonó a través de las paredes, como si la casa misma estuviera despertando. El agua comenzó a gotear desde el techo, aunque no llovía.
gotas frías que caían en un ritmo constante, cada vez más rápido, y entonces aparecieron. Primero solo sombras en las esquinas, luego formas más definidas, figuras empapadas, chorreando agua de mar, los náufragos, las víctimas de los barcos hundidos, y entre ellos, más claras que las demás, las 5 figuras de la familia Aldunate. Rodrigo Aldunate estaba al frente, sus ojos fijos en Urquiza con una intensidad que era palpable incluso desde el más allá. Los matones gritaron y soltaron a Elena, retrocediendo hacia la puerta. Uno de ellos cayó de rodillas, santiguándose frenéticamente. El otro simplemente corrió, arrancando la puerta y desapareciendo en la noche. Pero Urquiza se quedó paralizado. Su rostro, habitualmente tan controlado, estaba pálido como el papel. Sus labios se movían sin sonido.